Cristian, ¿vos siempre supiste qué ibas a hacer de grande? O sea, ¿tuviste vocación de chico? Es una gran pregunta. No, no, a mí siempre me gustaron los números. Empecé a trabajar de chico, a los 16 años, me acuerdo que ya le llevaba los números a un negocio de mi madre. Siempre lo destaco porque está bueno que los chicos de chicos ya empiecen a hacer cosas, porque claro, uno no arranca sabiendo y está bueno empezar a descubrir qué le gusta de entrada, ¿no? Hace poco leía que unos consejos bastante piolas que para los chicos jóvenes que todavía les cuesta decidir una carrera o qué trabajo, tipo de trabajo emprender. Y un poco decía, bueno, empezá descartando lo que sabes que ya no te gusta. Me pareció Claro. muy piola. Así que sí, siempre te gustaban los números, digamos. Eso sí de chico. Siempre me gustaron los números, estudié en la Universidad de Torcuato Di Tella, Economía Empresarial, pero también me recibí y había una bifurcación grande entre finanzas y marketing. Por suerte ahí ya estaba mucho más decidido a seguir finanzas, ¿no? Pero sí, todo el tiempo estás tomando decisiones y de a poco vas encontrando tu camino, un poco por intuición, un poco por olfato, ¿viste? Y Exacto. bueno. Sí. Así que está bueno hablar con gente y irte dando cuenta qué es lo que te gusta. Y lo que te gusta, sí, es fundamental. Y después, bueno, vos ingresaste al Banco BBVA, bueno, en ese momento creo que todavía no era el Banco BBVA, el Banco francés. Entraste Estaba justo, como analista junior, ¿no? Justo fue en el momento en que lo compró el BBVA al Banco francés, ¿no? sí, estaba en pleno proceso de venta, exactamente. Claro, vos entraste como analista junior, pero después me di cuenta viendo tus antecedentes que estuviste durante años, la gran parte de tu carrera la hiciste bien en el sector de fondos de inversión. Quería que me cuentes por qué fue eso, si es algo que buscaste, es algo que se dio, te gustaban los fondos, ¿cómo fue? Sí, primero que para mí fue fundamental trabajar con un equipo en un área que me gustaba y a la vez con un equipo que me inspiraba, ¿no? Sobre todo me parece muy importante mirar al jefe, qué tan buen jefe es sobre todo ese primer jefe, ¿no? Yo creo que si me hubiera tocado un jefe muy, no sé, muy negativo, probablemente me hubiera ido rápidamente, ¿no? Pero bueno, este era un jefe muy particular, muy interesante y a la vez el área de asset management es sumamente interesante porque rápidamente me di cuenta de que si hacía bien las cosas progresaba y progresaba en un área donde, o en una industria, llamémoslo, donde los resultados se publicaban diariamente en los diarios, bueno, o ahora en las redes. Entonces, tu trabajo rápidamente se ve reflejado y lo conoce todo el mercado. Entonces, me di cuenta que era una manera muy buena de destacarme, digamos, ¿no? Hay mucha gente que se destaca en su laburo, que lo hace súper bien, pero claro, lo conoce, lo saben su jefe y su equipo y su compañía, pero el mercado de repente no tarda en enterarse, ¿no? Hoy por suerte existe LinkedIn y otras herramientas para hacerse notar y rápidamente arbitrar esos desfasajes en compensaciones, por ejemplo, etcétera, ¿no? Eso y después que siempre me gustó hacer el laburo del stock picker, ¿no? O sea, identificar buenas ideas de inversión, analizar balances. En esa época me acuerdo de que si íbamos a la bolsa de comercio, de repente encontrabas, analizabas el balance 3 o 5 días antes que se publicara en Bloomberg, digamos, ¿no? Entonces eran unas ventajas geniales. Así que aprendí mucho analizando balances directamente, más allá de los informes de los analistas, de los researchers del Celsa, etcétera. Y bueno, y esa base me sirvió para toda la vida, o sea, profesional, siempre la utilizo a la hora de invertir, por ejemplo, en private equity. Bueno, mi bagaje de conocimiento de cómo valuar activos financieros, tanto equity como fixed income, es sumamente valorado y apreciado. Había una linda rivalidad entre los equipos de asset management de Santander, BBV y en ese momento Bank Boston, ¿no? Estaban como al mismo nivel, digamos, como que competían, Y todos queríamos ser primeros, todos queríamos liderar. claro. Después también vino Standard Poor's 500, me equivoqué con el índice, Sí, y la revista Apertura, y lanzaron un un ranking, ¿no? award, un Sí, ranking y un premio anual que premiaban por categoría a las tres mejores gestoras de fondos, ¿no? Renta fija, renta variable y renta mixta o balanceada, no me acuerdo cómo se llamaba. Entonces también eso generó una dinámica muy positiva en la industria. claro. Y bueno,
ahí por suerte ganamos muchos premios en BBV y después con Delta. Claro, eso te iba a preguntar por tu paso a Raymond James. ¿Por qué fue? ¿Cómo se dio, digamos? Mi paso por Raymond James, a ver, O sea, es estuviste más interesante. de 11 años en BBVA, ¿no? Sí, estuve más de 11 años en BBVA. La realidad es que se empezaron a converger o alinear algunos planetas, ¿no? O sea, yo usualmente con el equipo de inversión tenía muy claro en qué tenía que invertir y qué era lo que iba a hornear en los próximos 6 meses, por dónde iba a venir la generación de valor de los portafolios. Y estaba llegando a fines del 2007 y me empezaba a poner muy incómodo porque no sabía bien de dónde iba a generar ese valor, después de estar acostumbrado de venir de 3 años haciendo esto, ¿no? O más. Y justo empiezo a hablar con la gente de Raymond James, con Eduardo Tapia, Gabriel Ruiz y el director por parte de los norteamericanos. Y bueno, era como que por ese lado estaba bueno el cambio. Y después la oportunidad era muy interesante porque me invitaban a ser director de inversiones o Chief Investment Officer Sí, y a la vez ser socio de la compañía, cosa que en BBVA claramente no tenía ni iba a tener. claro, Entonces era interesante. Raymond James en esa época era una compañía que valdría más o menos 2.500 millones de dólares. Era mucho más chico de lo que soy. Así que eso me llevó a tomar la decisión y bueno, finalmente en abril del 2008, después de una larga proceso de seducción y de negociación, sí. pasé a Raymond James. Y ahí estuviste unos cuantos años también. ¿Ahí hiciste más o menos lo mismo o implementaste cosas nuevas? Porque como que el cargo tenías el mismo puesto, ¿no? Eras director de inversiones también en BBVA. Sí, sí, tenía el mismo puesto, pero a la vez era un accionista Sí, relevante. claro, Entonces tenía ese doble rol, ¿no? Un rol, sí, de director de inversiones, pero a la vez de co-liderar el negocio de alguna manera, ¿no? O sea, obviamente Gabriel Ruiz era el CEO, pero yo aportaba mucho desde la estrategia, ¿no? Entonces fue una época muy interesante porque lanzamos distintos productos novedosos para el mercado, ¿no? Que lleva fondos sectoriales, fondos argentinos con subadvisory de buenos asset managers de la región. Qué sé yo, me acuerdo que al fondo de Brasil lo subgestionaba Hedging Grifo, es un legendario hedge fund brasilero. Lo mismo con el fondo norteamericano, lo gestionaba Raymond James, que también era muy buen stock picker. Y después, bueno, lanzamos un fondo PYME, que ahí se empezó a armar la categoría PYME, un fondo de energía y minería. Y empezamos a desarrollar fuimos, diría, la principal compañía que hizo mucho hincapié en la distribución abierta, ¿no? O sea, ¿qué significa eso? Que no solo el canal de distribución propio o la fuerza de venta directa distribuía, sino que intentábamos que, bueno, cerramos un acuerdo muy interesante con Citibank, que distribuía nuestro fondo a través de la banca mayorista y a través de Citigold, que en ese momento Citigold tenía un alto prestigio, era un producto muy, muy querido por los clientes. Y bueno, y tenía un fit bastante bueno del RJ Delta porque justamente trataba de generar bastante valor en cada estrategia. vos sobre los fondos de inversión en sí, ¿cuál es tu opinión? O sea, vos seguís pensando que es una de las mejores formas, esto pues siempre me lo dicen en las entrevistas, ¿no? Que una de las A mejores ver. formas de empezar a invertir en el mercado es invertir a través de un fondo de inversión. No sé si vos pensás lo mismo, después de haber trabajado tantos años en el sector de fondos, ¿no? En la industria. Sí, sin dudas que sí, depende de la circunstancia. Está bueno en un mercado sin restricciones poder empezar a invertir en fondos, empezar a seguir qué hacen los managers, si se puede ver un poco la cartera, cómo va balanceando, intentar hablar con ellos si es posible, muchas veces no lo es. Y bueno, pero sobre todo yo creo que es muy importante adquirir esa capacidad de evaluar los activos. Eso me parece sumamente interesante. Y después, bueno, hay fondos y fondos. Hay fondos long only que tienen como objetivo ganarle a un benchmark, que está buenísimo. Pero después hay otros fondos que quizás son más interesantes, más fondos que los podríamos catalogar como de retorno absoluto, ¿no? Como pueden ser, no sé, un fondo balanceado que tiene... A mí me gustan los fondos donde el inversor le da mayor margen de maniobra al asset manager para invertir la cartera, ¿no? O para mí, o sea, no me gustan tanto los fondos, por ejemplo, no sé, en fondo de minería.
bueno, el pobre manager tiene que Como que es, moverse, claro, es es acotar el acotado. universo, sí. Claro, y muchas veces la correlación entre, no sé, entre los metales es parecido. Mm, Entonces, en cambio, si en un hedge fund, si el mandato es más amplio, bueno, tiene lugares donde refugiarse mejor ante crisis, en derivados para hedgearse, tiene otras herramientas. Si me preguntas qué tipo de fondo me gusta más, a mí me gustan más los fondos quant, más trend followers y mm, además de que hagan el análisis macro y micro fundamental, ¿no? Pero me parece que en esa complementariedad es donde aparece realmente la magia, digamos, o el alfa, el valor. claro. Y como inversor, o sea, hablando en términos personales, ¿cómo te definís? No sé si pasaste por distintas etapas. Viste que siempre se dice que, bueno, cuando uno es más joven es más arriesgado, después se vuelve más conservador. No sé cómo te describirías. Yo no creo tanto en esa definición, pero entiendo que cuando uno tiene un ahorro bastante bajo con respecto a sus ingresos, Sí. ahí uno tiende a ser más conservador por lógica, pero si uno es joven o si uno acumuló un nivel de un patrimonio interesante, me parece que uno pasa a ser como el administrador de esa riqueza circunstancialmente. En algún momento ese capital pasará a los hijos, por lo tanto ya el tema de la edad de uno pierde sentido, digamos, ¿no? Entonces yo siempre prefiero invertir tratando de buscar el óptimo en cuanto a cómo hacer rendir ese capital, ¿no? Y es un proceso que obviamente fui evolucionando. Empecé con el mercado público, 100%. Después fui desarrollando estas habilidades que te digo de no solo ser un analista fundamental, sino ir incorporando el análisis quant y otras hierbas. Y bueno, igualmente hace 20 años empecé invirtiendo en el mercado privado, en private equity. Y hoy en día estoy invirtiendo bastante en venture capital. Entonces es como que se nota un proceso de aprendizaje o de innovación, pero siempre buscando la mejor ecuación entre rentabilidad y riesgo asumido. Y riesgo, claro. Otra cosa que siempre me pasó es que mi cartera era más agresiva que el tipo de carteras que yo administraba. Era muy cuidadoso con la plata del cliente, pero con la mía era un poquito más Ah, avesado. más arriesgado. ¿Y te iba bien? Y me pasó de todo. Invertí en una pesquera que quebró Todo tipo de, y, todo tipo de experiencia. y después invertí en otros activos que multiplicaron fuertemente. Para mí, otro aprendizaje muy importante es no tenerle miedo al fracaso, sino todo lo contrario. En todo caso, aprender de ellos. Pero sí me parece muy importante la política de concentración de activos que uno tenga, ¿no? Uno tiene que ¿Cómo tratar sería de... eso? No entiendo. Yo no creo mucho en diversificar demasiado la cartera, Ajá. pero tampoco es cuestión de concentrarlo en muy pocos activos, ¿no? Por ejemplo, te voy al extremo. Bueno, Warren Buffett usualmente y Charles Munger invierten o invertían en entre 10 y 20 compañías. O sea, era una cartera bastante concentrada y en Estados Unidos, etcétera. Ahora, en Argentina yo me pregunto cuántos empresarios tienen un porcentaje gigante de su patrimonio dentro de su empresa. Eso para mí es demasiado extremista, ¿no? O sea, tener muchísimo capital en un país que depende solo de los commodities tienen una volatilidad implícita de arriba del 25% anual. Eso quiere decir que el precio de la soja puede subir o bajar 25% en el año. O sea que proyectar en función a una economía de ese estilo es sumamente desafiante y por lo tanto tener un patrimonio muy concentrado solo en Argentina o solo en un sector de commodities, bueno, yo prefiero no hacer eso, ¿no? Entonces, prefiero tener un nivel de diversificación lo suficiente como para que pueda seguirle el rastro a todas las inversiones que uno hace, ¿no? Tampoco me Mm, gusta esa atomización de tener, no sé, 200 inversiones y no saber qué está pasando dentro del portafolio, digamos. claro, sí. Y ahora quería hablar un poco de Taroco, que expliques un poquito en qué estás ahora. Y me interesaba también eso, ligarlo a las inversiones alternativas, Sí. porque es como que el término no se usa mucho en Argentina. No sé si estoy equivocada yo o no. No, tenés toda la razón. O sea, uno Te lee los diría que diarios y no se habla de inversiones alternativas. no, porque
A ver, y eso que hay mucha historia, ¿eh? Te cuento rápidamente, las inversiones alternativas son todas aquellas, por ejemplo, todo lo que opera en el mercado privado, todo lo que no está listado en bolsa. También se incluyen los hedge funds, los CTAs y estrategias muy así más de retorno absoluto, digamos. Pero esas son las dos grandes categorías o universos dentro de alternatives. Ahora, lo interesante es que la historia de invertir en los mercados privados, o sea, la historia donde los family offices empiezan a invertir en mercados privados, Mm. diría que arrancó hace 30 años. Hace 30 años, bueno, en Yale, el Chief Investment Officer se llamaba David Swensen, que murió hace 2 años, y tuvo la habilidad de empezar a darse cuenta, a levantar la cabeza al mercado público y darse cuenta de que habían developers de real estate a los cuales se les estaba yendo fantásticamente bien, gente que invertía en compañías tecnológicas y que también, y bueno, y así se fue agrandando la categoría, infraestructura, crédito privado, etcétera. Entonces, David fue el primer institucional así relevante que empezó a invertir en estos activos. Entonces, tanto es así que se empezó a llamar como el Yale Model. Entonces, claro, el endowment de Yale empezaba, la fundación el portfolio de la fundación de Yale empezaba a andar fantásticamente bien. Varios family offices le decían a sus directores de inversiones, che, vayan a ver qué está haciendo Yale porque está ganando muy buen capital y con una consistencia a lo largo del tiempo fenomenal. Entonces de a poco fueron replicándolo. Y hoy te diría que los grandes, primero que todas las principales universidades norteamericanas tienen su endowment, o sea, su fundación, su portfolio grande, que financian becas, etcétera, y que está invertido de esta manera. Y bueno, hoy por hoy las Ivy Leagues y los grandes family offices invierten aproximadamente 45% de su capital en el mercado privado y 55% en el mercado público. Y varios de ellos incluso han superado esa proporción. Algunos muy grandes quieren llegar a 60-70% en mercados privados. Así que ahí te das cuenta que a lo largo de estos 30 años, las universidades y los family offices se dieron cuenta que es más fácil ganar dinero en el mercado privado que en el mercado público. Cosa que es bastante evidente porque en el mercado público, en teoría, la competencia es mucho más perfecta, ¿no? A la hora de evaluar activos. Entonces, yo siempre digo que un developer, no sé, yendo a nuestro país, Eduardo Constantini, cuando desarrolla, por ejemplo, Nordelta, y seguramente él ya tenía la visión en su cabeza, ya estaría hablando o estaría pensando cómo encarar al intendente de Tigre, etcétera. Fue a negociar junto con su socio la compra del campo ese, no sé, serían 2.000 hectáreas, una cosa así. Y claro, el que le vendía la hectárea, vendía por precio de hectárea de una zona baja. Mm. Le podría pedir un poquito más, un poquito menos, pero no mucho. Y Eduardo Constantini estaría pensando en vender por metro cuadrado, ¿no? Y los metros de incidencia y todo. Entonces, ahí te das cuenta la asimetría de información entre el inversor profesional del mercado privado y, bueno, en este caso, el dueño de un campo que lo tendría ahí medio inundado, etcétera, Claro, y eso es poco algo productivo. que sigue pasando hoy en día, ¿o no? Esa simetría. Esa simetría se da, te diría que en todas las subcategorías de private markets. Mm. Por ejemplo, el emprendedor, vamos al caso de Taroco mismo. Taroco es una startup, está por cumplir un año recién ahora. Bueno, uno como emprendedor lo primero que quiere es financiar su proyecto y salir a ejecutarlo. Entonces, no le interesa tanto si lo vende al precio más caro o no. Lo fundamental es levantar el capital. Y el venture capital generalmente sabe evaluar mucho mejor el potencial que puede tener ese proyecto que está desarrollando ese emprendedor. Entonces también la asimetría de información está a favor de él. Y así podríamos seguir con infraestructura, con crédito privado, etcétera. Claro. Sí, Sí, no, quería que me perdón. expliques rápidamente qué hace Neroco y vos, o sea, ¿por qué? ¿Qué es lo que viste? O sea, hablamos en un principio en la entrevista de la intuición, ¿no? Que tan importante es. Vos intuías que hay un mercado, un nicho ahí. Sí, más que intuición, hice los números. O sea, por ejemplo, el mercado privado debe crecer 3 veces más rápido que el mercado público, por ejemplo. Hoy, si le preguntas a tus amigos, al ABC1, ¿cuántos están invertidos en inversión alternativa? Primero que no conocen la palabra,
Exacto, sí. Segundo, que ya tienen inversión alternativa, que si quieren podríamos catalogar todos los inmuebles que tiene esa persona, ¿no? Lo Claro, es que lo que pasa es yo te que iba a son... decir, eso es una inversión alternativa. El ladrillo famoso acá Sí. en Argentina, la inversión en ladrillo viene a ser una inversión alternativa, ¿o Eh, no? El ladrillo es una inversión alternativa, si quisieras, lo que pasa que invertida de manera poco profesional por el inversor, ¿no? Yo prefiero, o sea, ese inversor que va y compra el metro cuadrado, más allá de que haber invertido en barrios en los últimos 30 años ha sido un excelente negocio, lo hizo por necesidad, Mm. porque costaba más barato mudarse a, no sé, a Tigre que quedarse en Capital. O sea, le salió bárbaro de casualidad. Ahora está lleno de gente que invierte en departamentos y no se le apreciaron nada o le da una renta menor al 4% anual. Entonces, todo, si se quiere, toda inversión privada se podría decir que es alternativa. Pero lo que quiero decir que del capital líquido que uno tiene a nivel mundial, hay menos del 6% que está siendo invertido en alternatives. Y de ese 6% te diría que el 90% o más es invertido por inversores institucionales, o sea, fondos de pensión, compañías de seguro, family offices, etcétera. El ABC1, el High Net Worth Individual, hoy, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, está muy, muy subinvertido en alternatives y creo que es una tendencia que va en aumento. Entonces, no creo, o sea, un family office, como te dije, debería estar invertido más o menos 45-55, 45 en privados, 55 en públicos. Ahora, una persona que tiene ahorrado $1 millón, y bueno, quizás sería razonable de que su plata líquida, de su plata líquida, esté invertido al menos entre un 10 a un 20% en activos privados, ¿no? Digamos que si tiene $1 millón, bueno, debería pensar por lo menos en tener 10% en activos privados. Si tiene más de eso, puede tender a 20 o bueno, o si es un ultra net worth individual, bueno, en ese caso puede seguir y aproximarse más a lo que es un family office. ¿Sabes qué Así te...? que Sí, no, decime, sí, sí. perdón, Guada, te interrumpí. No, 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 decime que después te digo qué te iba a decir. No, así que es más allá de la intuición, es de vuelta a agarrar y la calculadora financiera, hacer unos números, como le dicen los gringos, back of the envelope, y te das cuenta rápidamente que hay una oportunidad muy interesante. Y cuando desarrollamos Taroco, nos encontramos con que no hay conocimiento de alternatives, no había un podcast que hablara de alternatives en español, cuando en Estados Unidos está lleno. Y bueno, y tampoco había una plataforma pensada para asistirlo con un buen consejo a esas familias y a esas bancas privadas que tanto lo necesitan o lo van a necesitar próximamente. ¿Cómo podrías explicarme, o sea, sintetizarme por qué tuviste la idea de crear Taroco, qué es lo que hacen y a qué apuntan? Sí, en realidad, justamente a mi socio actual, Leo Su, que tiene 27 años, así que ahí hay un choque de edades interesante. Sí, lo eh, conocí re joven, eh, sí. bueno, nos lo presentó un venture capital en el cual yo soy inversor. Así que le estoy eternamente agradecido a haberlo conocido a Leo y Leo fue el que me fue mostrando la oportunidad, primero como potencial inversor de Taroco y después como advisor y finalmente me invitó a cofundarla, digamos. Ese fue el proceso. Claro, pero ¿a qué apuntan? O sea, es una plataforma, ¿no? ¿Qué ¿A es qué lo que apunta ofrecen? Taroco? Sí, básicamente el mercado privado es igual o más profundo que el mercado público. Para que tengas una idea, en el mercado público cotizan menos del 5% de las compañías que facturan más de $100 millones en una economía, ¿no? O sea que hay 95-96% de compañías en Estados Unidos, por ejemplo, que están en el mercado privado. Y por eso es tan interesante a la hora de buscar oportunidades, porque es un océano, ¿no? Ahora, Taroco, ¿qué es lo que hace? Bueno, básicamente analiza esos fondos y esos deals de coinversión y trata de identificar aquellos que tienen un potencial de convertirse en altas rentabilidades, en buenos performers, ¿no? Generalmente decimos que estamos en la búsqueda de fondos que representen el top cuartil en rentabilidad, o sea, que estén dentro de los 25% más rentables de cada subcategoría, ¿ok? Entonces, ese es el gran valor que aporta Taroco Platform a la sociedad, al inversor. Después, bueno,
aporta justamente conocimiento, concientización de que hay una manera mejor de invertir, ¿no? O más completa, porque en realidad no estamos diciendo de que es blanco o negro, no, Mm, es seguir invertido, indexando con parte de tu cartera de activos listados, pero también empezar a identificar buenos fondos de privados en los cuales invertir. Por ejemplo, un fondo de crédito privado de buena calidad y puede estar rindiendo 8 a 10% anual, invertido en deuda de compañías medianas, con buenos colaterales, como le decimos en finanzas, ¿no? Y muy buen track record en cuanto a performance y baja mora. Y un crédito de esa característica en el mercado público y puede rendir bono del Tesoro más 100 puntos básicos, o sea, puede rendir 6%. mm, Entonces, si uno invierte en los fondos adecuados, puede por lo menos estar ganando 4 puntos porcentuales más que en el mercado público. Lo mismo te ocurre en el private equity. En los últimos 10 años, los fondos de private equity dentro del top quartile rindieron arriba de 25% anual. Es una barbaridad. mm. Eso, si lo comparamos con un Standard Poor's 500 que rindió 9% anual, etcétera. Entonces, hay mucho valor al diversificar en este tipo de productos. Estas Taroco, bueno, está ayudando en eso. Claro, ¿estas Sí. inversiones se dirigen a un inversor institucional o un inversor individual también puede tener inversiones alternativas? O en todo caso, Es, qué uso puede hacer de Taroco? Sí, a ver, Taroco es una plataforma que da servicio B2B, o sea, nuestro cliente es el Family Office ya formalmente constituido, los Multifamily Offices y las bancas privadas o los Financial Advisors, ¿ok? Mm, Ahora, un Financial Advisor tranquilamente puede elegir un fondo de crédito de la plataforma Taroco y darse vuelta y ofrecérselo a sus principales inversores, ¿ok? Para mm, invertir en este tipo de fondos, usualmente se pide que uno sea un inversor acreditado o accredited investor. ¿Qué significa eso? Y que uno tiene que tener o un patrimonio líquido mayor a $1 millón neto de su casa, ¿ok? mm. O que esté ganando por lo menos $200.000 anuales, o si marido y mujer o parejas trabajan ambos, más de $300.000. Esa es la definición del Security Exchange Commission, que muchos fondos la siguen a rajatabla porque operan en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Pero bueno, después sí hay otro tipo de fondos que no requieren ese tipo de requisitos, pero son los menores y generalmente están más vinculados al mercado público. Pero bueno, hay también muy buenos fondos de retorno absoluto y otras historias por conocer. Y en este tiempo breve que llevan con Taroco, ¿qué notan? Me refiero con respecto al otro lado, ¿no? O sea, se puso de manifiesto ese desconocimiento que hay de las inversiones alternativas, le llegan más consultas. Sí, sí, nos llegan bastantes consultas. Es interesante porque yo lo divido en dos. Por un lado, los family offices, Sí, que es un segmento que está creciendo mucho en Latinoamérica y en el mundo. Cada sí. vez las familias de alto capital se dan cuenta de que no pueden tener muchos millones de dólares líquidos siendo gestionados en un banco tradicional, ¿no? Sino que buscan una gestión más sofisticada. Entonces, generalmente esa familia adinerada, vamos a suponer que tiene, no sé, 30 millones de dólares, lo que hace es busca algún multifamily office, o sea, alguien que le dé servicio a esas familias que tienen ese tipo de patrimonio y ellos son los expertos en invertir en inversiones alternativas, ¿ok? Después, bueno, si una familia es mucho más adinerada, vamos a suponer que tiene un patrimonio líquido de 300 hacia arriba, millones de dólares, bueno, ahí sí quizás puede pensar en conformar su propio single family office y empezar a contratar a gente que se lo opere. Y bueno,
Eso es un poco. Y en cuanto a la banca privada todavía, claro, alternatives para un señor que tiene $1 millón, bueno, podría estar invertido entre 10 y 20%. Entonces, para el banquero privado no es tan relevante a priori. Claro, Aunque la gente, sí, en la medida que se va dando cuenta, lo pide. Y generalmente, rentabilidades. claro, y generalmente lo que nos pasa es que quienes nos escuchan. Y bueno, nos escuchan mucho la gente más joven, los emprendedores, aquel banquero privado que se quiere diferenciar de la competencia y que ya compró la idea esta de que hay valor y que hay que traerlo al mercado, hay que traer algo fresco, algo nuevo, novedoso. Y ya ha probado, y como venimos tan atrás en Latinoamérica y ya están estos 30 años de track record, bueno, es como salir a vender no sé, un producto de alta gama ya probado, ¿no? Claro. Es interesante. Mm. Exacto. Bueno, y por último te voy a preguntar una especie de infidencia que sería, porque vos vendiste tu participación en Delta, ¿no? Sí, correcto. ¿Qué proporción invertiste en fundar Taroco? En Taroco, no, invertí una proporción menor porque el formato de constitución de Taroco es la de un startup, ¿no? Entonces, generalmente, bueno, los fundadores arrancan con prácticamente todo el equity y se van diluyendo en las distintas rondas en la medida que van levantando capital de terceros, ¿no? No, yo pensé que me ibas a preguntar cuánto tenía invertido en alternatives. Sí, de tu propio patrimonio, ¿no? De mi propio patrimonio. Ahí yo te diría que es muy significativo. O sea, del patrimonio líquido debe ser un 80%. Ah, mucho. Sí, sí, sí. Pero de vuelta, es un 80% bastante diversificado en el mundo privado. Mm, Y bueno, creo que es sumamente interesante. Sobre todo en estos momentos donde, bueno, donde el mercado público está tan concentrado en las magníficas, ya estamos exacto, viendo sí. niveles un poquito elevados. Y la verdad que hoy entrar da un poco de vértigo, más allá de la historia de AI y todo el potencial que tenga eso. Mm, Ya sabemos cómo muchas veces se generan estas burbujas, corrigen y después la historia de largo plazo sí sigue al alza, pero antes puede haber una corrección interesante, ¿no? Entonces, bueno, en private markets uno está comprando más cerca de valor libros, los activos o más tipo value investor, ¿no? Entonces también tiene esa ventaja. Y la otra gran ventaja que yo veo de invertir en el mercado privado es que me quita la ansiedad de tener que seguir el mercado, ¿no? O sea, todo el claro, behavioral finance sí, queda de lado. es muy importante ese punto. Sí, sí. Entonces es magnífico porque de vuelta yo ahora estoy emprendiendo y no me puedo ocupar de mi capital, lo tengo tercerizado, diversificado, etcétera, y el saber que está principalmente en mercados privados me da como una doble tranquilidad, ¿no? Porque yo Claro. al venir del mercado público, del mercado del asset management y etcétera, yo me conozco. Si tuviera mucho capital invertido, aunque sea tercerizado en manos de otros asset managers, me vería muy tentado a ser víctima del Behavioral Finance.